Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema de absorción. En el video anterior habíamos visto un ejemplo de cómo los antibióticos tienen un poquito menos de absorción que por la vía intravenosa y la vía intramuscular y explicar la razón de por qué a pesar de que tienen menor cantidad de absorción, menor biodisponibilidad, se prescriben de esa manera. Ahora vamos a hacer un razonamiento a partir de fármacos antineoplásicos, o sea, quimioterapia. Entonces, primero vamos a evaluar cómo se comportan en el tracto digestivo algunos quimioterapéuticos. Lo primero que vamos a evaluar es a la vincristina. ¿Qué es la vincristina? La vincristina es un fármaco utilizado en quimioterapia para ciertos tipos de cánceres y aquí en este caso nosotros tenemos que razonar lo siguiente. Primero, ¿qué es la quimioterapia? Cuando empezaron a darse por ahí los primeros intentos de curar el cáncer o de generar terapias contra el cáncer, ¿qué fue lo que se planteó? Se planteó lo siguiente. Si estas neoplasias malignas, estas células cancerígenas, están reproduciéndose sin control, creciendo sin control y para lograr ese suceso necesitan una gran cantidad de nutrientes, tanto así que cuando un paciente tiene cáncer, nutriente que entra al cuerpo, las primeras que lo consumen son esas células cancerígenas. Entonces se les ocurrió una idea. Si nosotros le damos glucosa al paciente, pues esa glucosa, las primeras células que van a consumirla son las células cancerígenas al paciente con cáncer. Tanto así que, por ejemplo, hoy en día, para hacer marcaje de tumores, para ver dónde están cierto tipo de tumores, te dan sustancias, incluso misma glucosa marcada con fluorescencia o algunas otras sustancias fluorescentes, y el paciente que tiene cáncer consume esas sustancias y luego lo pasan a hacerle resonancias, tomografías, etcétera, y salen ahí los tumores con el marcaje, con los colores que le dieron al paciente con el marcador para ver dónde se ubican sus neoplasias malignas. Entonces pensaron a partir de ese principio de que cuando ya está el cáncer consolidado, cualquier nutriente que entra al cuerpo, las primeras células que lo consumen son las células cancerígenas para poder llevar a cabo esa reproducción acelerada que caracteriza al cáncer, a la neoplasia maligna. Se les ocurrió, ¿y si envenenamos al paciente? Eso es quimioterapia. ¿Qué te dan en la quimioterapia? Te dan veneno, así tal cual, literal, te dan veneno. El nombre técnico de ese veneno es un citotóxico. O sea, si esas células están consumiendo todo lo que entra al cuerpo, son las primeras que lo consumen, vamos a darle veneno al paciente, un citotóxico, para que esas células sean los primeros que consuman ese veneno, se mueran y se curó el cáncer. Una buena idea, por decirlo así. Entonces, ¿por qué no se cura el cáncer? ¿Por qué es una enfermedad tan difícil de curar? Vamos a hacer los cálculos de cómo le va a los antineoplásicos, a los fármacos quimioterapéuticos, de acuerdo a las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch, para razonar por qué es tan difícil de curar el cáncer. Entonces hay montones de quimioterapéuticos, pero voy a utilizar dos populares. Primero empezamos con la vincristina. La vincristina es un ácido con un pK de 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar los mismos sitios del tracto digestivo para ver qué tanta capacidad tiene la vincristina de atravesar las membranas de las células. Entonces vamos con la vincristina en el estómago con pH 3. Entonces, ¿cómo le va a la vincristina en el estómago con pH 3? ¿Qué es lo que hacemos? Pues recuerden que hay que seleccionar la fórmula si el fármaco es ácido o es base. Entonces tenemos ahí para la vincristina que es ácido y nosotros tenemos aquí en este caso que sustituimos el pH 3 menos el
pK, que es 11, nos da antilogaritmo de menos 8. Si ustedes hacen el antilogaritmo de menos 8 en su calculadora, muy probablemente les dé el número en notación científica, pero yo lo puse en número natural para que estuviese más representativo. Luego asignamos la igualdad matemática, sacamos el 100%, que es la suma de ambos. Podemos ver nosotros ahí que el porcentaje no ionizado es el que nos interesa porque es lo que se absorbe, y ya sin entrar tanto detalle en los números de las ecuaciones, porque ya se supone que tenemos práctica en resolver esta ecuación, tenemos que la vincristina en el estómago tiene una capacidad de absorción de 99.9999%. Entonces, puede atravesar esas membranas de ahí del estómago la vincristina, sí, muy buena absorción. Entonces, ahora vamos al intestino delgado, 6.5 de pH, misma fórmula de ácidos para ver cómo le va a la vincristina. Hacemos aquí en este caso pH menos pK, tenemos que es antilogaritmo de menos 4.5. Si nosotros hacemos el antilogaritmo de menos 4.5, pues tenemos allí el respectivo resultado. Luego nosotros avanzamos, sacamos el 100%, hacemos la respectiva sustitución y podemos ver que la vincristina se absorbe 99.9968% en intestino delgado. Ahora vamos a ver cómo le va la vincristina en el colon y cómo le va la vincristina en el colon. Sustituimos ahora por el pH de 8 menos el pK de la vincristina, que es constante y es 11. Nosotros ahora tenemos que 0.001, hacemos la igualdad matemática, sacamos el 100% y resolvemos la ecuación, y nosotros ahora tenemos que de vincristina 99.90% está no ionizado, o sea que la vincristina en el colon también se absorbe muy bien. Entonces la vincristina, buen antineoplásico, los 3 sitios de absorción, se absorbe de manera perfecta. Ahora vamos con otro antineoplásico. Vamos a probar un ácido y una base. Vamos ahora a probar el metotrexato, que es otro antineoplásico, otro fármaco anticancerígeno, que es una base y tiene un pK de 5, mismos sitios de absorción. Entonces vamos ahora con el metotrexato en el estómago con pH de 3. Ahora seleccionamos la fórmula para bases. ¿Por qué? Porque el metotrexato es una base. No importa que el estómago sea ácido, quien manda en la fórmula es el metotrexato. El fármaco es una base, por lo tanto, aunque lo probemos en un sitio ácido, la fórmula es para bases. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula pH menos pK del metotrexato, que es 5. Tenemos aquí en este caso antilogaritmo de 3 menos 5 es igual a menos 2. El antilogaritmo es 0.01. Hacemos la igualdad matemática. Ahora nosotros sacamos el 100%, la suma de ambos. Pueden ver que puse cuánto vale cada término con colores. Ahora nosotros sustituimos en la fórmula para el porcentaje no ionizado. Luego lo que nosotros vamos a hacer es resolver la ecuación y podemos ver que el porcentaje de metotrexato que se absorbe en el estómago es de 0.099%. Poquito, pero vamos a ver cómo le va en el intestino delgado. Entonces, en el caso del intestino delgado, la fórmula sigue siendo para bases porque el que manda es el metotrexato. Ahora nosotros sustituimos en la fórmula, nos queda antilogaritmo de 1.5, nos da 31.62. Y lo que nosotros vamos a hacer es hacer la igualdad matemática. Y vemos que si sacamos el 100%, nosotros ahora tenemos que el 100% es 32.62. Resolvemos la ecuación como lo hemos hecho durante todos los ejercicios y podemos ver que el metotrexato en el intestino delgado se absorbe 96.93%. Muy buena biodisponibilidad, muy buena absorción porque hay muy buen porcentaje de no ionización. Ahora vamos al colon con pH 8.
Y en el caso del colon con pH 8, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues obviamente tenemos todavía la fórmula para bases porque el metotrexato es básico. Sustituimos pH menos pK 8 menos 5. Tenemos antilogaritmo de 3, que es 1000. Hacemos la sustitución de ecuaciones, hacemos la igualdad matemática, tenemos que el 100% es igual a 1001. Y si ponemos no ionizado entre el 100% y nosotros tenemos que 1000 entre 1001 por 100 es igual a 99.90, tenemos también muy buen porcentaje en ambos fármacos de ionizado y no ionizado. Entonces, aquí en este caso vamos a ver en la siguiente tabla. Tenemos ahí concentrado porcentajes para la vincristina. Los porcentajes para la vincristina que nosotros ahí tenemos son de 99.99, 99.99 y 99.90 para estómago, intestino y colon. Para el metotrexato en el estómago es malo, 0.99, pero luego ya en el intestino delgado y en el colon es bueno. Entonces, fíjense bien lo que vamos a razonar. ¿Por qué? Si estos antineoplásicos no tienen aparentemente problema para atravesar las membranas de las células y entrar a ellas, ¿por qué cuando se los das a una persona con cáncer, la persona no se cura? ¿Por qué no se intoxican sus células cancerígenas? Se mueren y se acabó el cáncer. ¿Por qué no se cura el cáncer? ¿Por qué hay tantas personas con tantos tipos de neoplasias y la mortalidad, la letalidad es bastante alta? Lo que pasa con los antineoplásicos es lo siguiente: estos porcentajes sí son reales, pero hay mecanismos de evasión de las células cancerígenas, como es el caso de la glicoproteína P. Estos mecanismos son mecanismos que serían básicamente como una desabsorción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las células cancerígenas? Vamos a ver el siguiente video para que chequen qué es lo que pasa con esas células. La glicoproteína P es una proteína transmembranal que expresan las células tumorales como un mecanismo de defensa. Podemos ver aquí en este esquema cómo está la membrana en color verde y ahí sobre la membrana en color rosa está la glicoproteína P. Las esferas de color azul esquematizan al fármaco y las flechas de color rojo nos están esquematizando que el fármaco va hacia adentro de la célula. Entonces nosotros aquí en este caso podemos ver cómo el fármaco, al querer entrar hacia la célula con las flechas un poquito más claras, la glicoproteína P nos está esquematizando que la saca hacia el espacio extracelular. O sea que los porcentajes que nosotros calculamos en el caso de la vincristina y en el metotrexato sí son correctos. Si entra el 99, prácticamente 100% de vincristina hacia la célula, ¿a qué entra? A dañar el núcleo y matar a esa célula tumoral, pero la glicoproteína P protege esa célula tumoral y lo expulsa hacia afuera. Entonces, las células tumorales se vuelven farmacoresistentes y las quimioterapias absorben, pero si una célula tumoral ya consolidó su mecanismo de resistencia como la glicoproteína P, aunque le des la quimioterapia al paciente, ya no va a servir de nada. Ahora vamos a ver en la siguiente animación cómo se administra un fármaco y la misma bomba de flujo, la glicoproteína P, hacia la membrana va a estar migrando el fármaco. Vean cómo va entrando el fármaco, pero esas bombas de flujo, la principal es la glicoproteína P, va a sacar el fármaco hacia afuera. En este caso, este es un esquema de resistencia a antibióticos, pero la resistencia a los quimioterapéuticos es igual. O sea, sí se absorbe todo el fármaco hacia la célula, pero lo que sucede es que estos mecanismos de resistencia hacen que la absorción regrese
a cero. O sea, el fármaco sí se absorbió, pero se desabsorbió, por así decirlo. Ahora en esta imagen nosotros podemos ver cómo van entrando las moléculas en color rosa del quimioterapéutico hacia la célula tumoral y vean cómo esa proteína transmembranal, la glicoproteína P, las va expulsando. Van entrando, van cayendo hacia abajo y la misma glicoproteína P los va expulsando. Entonces podemos ver nosotros cómo esto hace que se ocasione resistencia bacteriana, resistencia tumoral por mecanismos de evasión que generan que los fármacos sí se absorban pero terminen desabsorbiendo y quedando su absorción prácticamente en cero. Entonces, como pudieron ver en las animaciones, cuando una persona tiene cáncer es súper importante detectar el cáncer en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque entre más avanzadas estén las células cancerígenas, las células de la neoplasia maligna, más glicoproteína P van a expresar. Si tú atacas una célula en fase 1 del cáncer, que es la fase más temprana, tendrá menor cantidad de glicoproteína P y podrá expulsar menos fármaco. Si tú atacas a una célula con quimioterapia de cáncer de fase 4, que es la fase más avanzada, tendrá exceso de glicoproteína P y prácticamente todo el fármaco que le des al paciente sí entra a las células cancerígenas, pero por esa bomba de flujo saldrá y la absorción efectivamente sí es la que te dio la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero la glicoproteína P la baja a cero. Y esto genera un círculo vicioso porque las células neoplásicas tienen un montón de glicoproteína P y las células sanas no. Por eso, cuando le dan un quimioterapéutico a un paciente que ya está en una etapa de cáncer muy avanzado, a veces le hace más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque sí lo absorben, sí se lo absorben las células tumorales, pero lo desabsorben por la glicoproteína P y queda ahí el fármaco quimioterapéutico libre y a final de cuentas quien se lo termina absorbiendo son células sanas de tejido sano que no tienen cáncer y como esas no tienen glicoproteína P, no lo pueden sacar y sí se intoxican y se terminan dañando otros tejidos. Hasta el día de hoy, si un paciente tiene el cáncer muy avanzado, tiene su neoplasia maligna muy avanzado y le dicen sus células tumorales ya se hicieron fármacos resistentes, el pronóstico es malo y muy probablemente vaya a morir. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tienen que buscar terapias que coadyuven a los quimioterapéuticos a inhibir a la glicoproteína P. Hay algunos fármacos antineoplásicos quimioterapéuticos que se administran ya en conjunto con inhibidores de la glicoproteína P. ¿Qué sería un inhibidor de la glicoproteína P? Algo que engaña a la glicoproteína P para que detecte a ese inhibidor en vez de detectar al fármaco, o sea, para que se entretenga esa glicoproteína y le dé más tiempo al fármaco de estar allá dentro de las células. Entonces, estos mecanismos de evasión, como les decía en el primer esquema, esa era una animación de lo que hacen las bacterias también con los antibióticos. En las bacterias hay mecanismos más diversos, pero también entra el antibiótico y lo sacan. Esto sucede en varias patologías, en las patologías autoinmunes, pero en la que está más marcado y más acentuado es en el cáncer. Entonces, aquí en este caso, esta es la razón de por qué muchos quimioterapéuticos son buenos en las ecuaciones, pero ya en la práctica no sirven para curar la patología, como es en este caso de las neoplasias malignas, cáncer. Lo que se establece al día de hoy es que entre más temprano se administre el quimioterapéutico, como les había dicho, menor cantidad de glicoproteína P hay. Y esto, aunque no se dediquen a estudiar farmacología, pueden saber que entre más pronto se detecta esa neoplasia, mejor es el pronóstico. Entonces, no siempre que la ecuación te dé
resultados buenos, quiere decir que la terapia vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque si existen infinidad de factores que pueden afectar, como en este caso en el cáncer, es la glicoproteína P y esas bombas de eflujo, así se llaman, bombas de eflujo, porque expulsan el flujo que va hacia adentro de la célula y hacen que se genere resistencia a fármacos. Entonces, estas también se pueden llamar proteínas de resistencia a fármacos. Entonces, con esto terminamos este ejemplo y gracias por su atención.